Buenas noches. Hoy vamos a hacer la lección número 8. Estamos en la semana, no la semana, sino el tema principal, el Hijo de Dios. Y hoy vamos a ver, imaginémonos a Jesús. El versículo tesoro de hoy es: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando Beth comenzó a hacer este estudio, su editor le preguntó: ¿has pensado cuál será tu meta principal al escribir sobre la vida de Cristo? He considerado la pregunta y mi respuesta es esta. Quiero que usted, el lector, se sienta como si fuera un testigo ocular de la vida de Cristo. Quiero que sienta las brisas del árido Medio Oriente en su rostro mientras Jesús ministra y enseña, y que imagine las expresiones de su rostro. Vamos a orar. Padre mío, sabemos que aquel lapso de tiempo entre los 12 años y los 30 años no hay descripciones dentro de tu palabra, pero dos versículos que nos guían a lo maravilloso que nuestro Dios, tu Padre, eligió a su Hijo para formarlo durante este tiempo, basado en estos dos versículos. Por tanto, te rogamos que podamos eh, disfrutar de eh, meditar en la sabiduría, el conocimiento, en todo lo que envuelve estos dos versículos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, y que esto nos lleve a meditar en cómo continuar formándonos en ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice la autora: durante mi primera gira por la Tierra Santa, devoré todo lo que nuestro guía turístico judío nos decía, y le hice innumerables preguntas. Hacia el final del viaje admitió que al principio no podía imaginar que una mujer que enseñara la Biblia supiera algo acerca de las Escrituras. Pero al escuchar porciones de nuestros textos de enseñanza, Dios ablandó su corazón y despertó su interés. Me sentí conmovida cuando, al despedirme de él, vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me dijo: señorita Beth, continúe buscando. Hay mucho por descubrir. Piense si no sería conveniente estudiar el idioma hebreo y nuestra visión de la vida. No podrá imaginarse plenamente a ese Jesús que tanto ama hasta que pueda imaginarlo judío en su pensamiento, enseñanzas y acciones. Hemos estado hablando de esto, que realmente el pueblo judío tenía una forma de vida. Y luego dice así: espero que, como buenos occidentales que somos, aprendamos a través de nuestros bosquejos con puntos y definiciones de palabras, pero también tratemos de aprender a través de las figuras y metáforas. Hoy trataremos de imaginar a Cristo como lo haría un oriental. Nuestro propósito al usar la imaginación es representar a un Cristo y sus encuentros reales y vívidos, no adorar una imagen que no corresponda con la realidad. No podemos imaginar a Cristo como está en este momento sentado a la diestra de Dios. No tenemos algún punto de referencia en absoluto para imaginar su santidad, pero si pensamos en su estatura terrenal, es diferente. Tenemos algunos puntos de referencia para ayudarnos a recrear su rostro humano. Nuestra meta es bosquejar con lápiz una imagen posible, no dibujar un retrato con tinta indeleble. Ahora veamos el contexto adecuado para el estudio de hoy. ¿Cuántos años tenía Jesús al terminar el día 2? En el versículo 2:42 de Lucas dice:
Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Luego pregunta la autora, ¿cuántos años tenía Cristo cuando comenzó su ministerio? Leamos Lucas 3:23. En Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ok, 12 años, 30 años. Y todo lo demás en silencio, ni una mención sobre qué sucedió. Lucas nos da 2 versículos para descubrir esos 18 años. Extraiga toda la información posible de Lucas 2:51-52 y vamos a hacer puntuación sobre ellos. Lucas 2:51-52. Dice así, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué puntos podemos ver allí? Yo tomé nota de algunos y dice, crecía en sabiduría. Algo en lo que no crecen mucho los jóvenes, entre los 12 y los 33, pues es una etapa para un, pues es una etapa para un joven y adolescente normal en el que se sienten súper mal. En cambio, Jesús creció en un don especial como la sabiduría para administrar los negocios de su padre. Crecía en estatura, se desarrolló de adolescente a joven y de joven a adulto, crecía en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuánto daríamos nosotras las madres para que nuestros hijos entre los 12 y al menos los 25 hicieran algo parecido? Pero entre los 12 y los 25 son los años en que no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a ver este ejemplo tan precioso de Jesús, que lo llevó para comenzar su ministerio cuando tenía aproximadamente 33 años. Durante esos años, Cristo Jesús pasó de ser niño a ser un hombre adulto. El versículo 52 parece breve y conciso, pero en realidad amplía de forma crucial nuestro concepto de Cristo. Jesús crecía en sabiduría. La palabra griega que se traduce como sabiduría es Sofía. Y podemos pensar en 2 formas de definirla, una en asuntos de la vida y la otra en la parte espiritual. La primera, Sofía es una habilidad en los asuntos de la vida, sabiduría práctica, una forma sabia de desempeñarse que se demuestra en la formulación de los mejores planes y la elección de los mejores medios e incluye la idea de sano juicio y sentido común. Mientras tanto, Sofía, en relación a las cosas divinas, es sabiduría, conocimiento, agudeza, comprensión profunda, representada en todas partes como un don divino y que incluye la idea de una aplicación práctica. Sofía representa sabiduría divina, la capacidad de regular nuestra relación con Dios. Cuando intente formular su impresión de cómo era Cristo en su forma terrenal, por favor, véalo completamente práctico y profundamente espiritual. En realidad, Cristo vino a mostrarnos que lo que es profundamente espiritual es muy práctico. Dios en realidad es espíritu, pero nunca fue su intención ser visto solo dentro de las paredes de la iglesia. El hecho de que Él es espíritu le permite penetrar cada nivel de nuestra vida. Si dejas a Dios en la iglesia, tu vida no cambiará, ni la mía tampoco. Dios nos revela su palabra por medio de su espíritu. Y vamos a leer 1 Corintios en el capítulo 2, desde el versículo 6, en donde habla de la revelación
por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para que, sin lugar a dudas que hay en Primera de Corintios, eh, podemos conocer al Dios celestial íntimamente y vivir nuestra vida terrenal victoriosa si aplicamos lo que dice allí, que Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gracias a Dios que en el momento en que recibimos al Señor, en ese momento entró en nosotros el Espíritu Santo, y eso es lo que debemos permitir. Él nos revela, nos ha revelado todo a través de su Santo Espíritu. Algunas veces, esta es la clase de tarea que más disfruto, dice la autora. Vamos a leer Proverbios 2, el 6 y el 20. Proverbios 2, el 6, que dice así: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el 20 dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. O sea que la sabiduría nos ayuda a caminar rectamente. Lo que pasó con Jesús. Proverbios 2, 6, 20 es una descripción de la clase de sabiduría que tenía Jesucristo. Compare los versículos de Proverbios con las dos definiciones de Sofía que di anteriormente. Y clasifique los versículos según si se refieren a la sabiduría práctica o a la divina. Vamos a ver qué dice Proverbios 2, 6, 20. Que concluimos que crecía en sabiduría, algo en lo que no crecen mucho los jóvenes entre los 12 y los 33, pues esa es una etapa en que el joven y el adolescente normal se sienten como Superman. En cambio, Jesús creció con en un don especial como la sabiduría para administrar los negocios de su padre. Y crecía en estatura, se desarrolló de adolescente a joven y de joven a adulto. Crecía en gracia para con Dios y los hombres. Qué diferente como es nuestro Señor. No es de extrañarse que Cristo se convirtiera en un maestro poco común. Las personas creyentes mueren por su sabiduría, que sea tanto profundamente espiritual como ampliamente práctica. En su vida terrenal, aún antes de comenzar su ministerio público, Cristo ya era la personificación de todas las dimensiones de la sabiduría. Jesús crecía en estatura, el otro que nos dice el versículo. La palabra que se utiliza en el original como estatura es eliquia, que significaba adultez, madurez de vida, mente o persona, vigor, estatura, tamaño. Esta frase nos dice lo que es obvio. Cristo creció física y mentalmente hasta tener el vigor y la estatura de un hombre. Lo que naturalmente es menos obvio es cuál era su aspecto. Respecto de esto solamente hay un versículo que nos puede dar una idea, imaginarnos cómo era Jesús. El versículo es Isaías 53, 2. Isaías 53,
Isaías 53, 2. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Tanto que muestran al Señor en diferentes formas y lo ponen o con el cabello rubio, o con el cabello oscuro, con el cabello crespo, con el cabello lacio, con el cabello menos corto, con el cabello más largo, con barba, sin barba, eh, que escogen actores, algunos, que son como de película, pero Jesús no era de película. Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y tanto que se ha hecho tratando de mostrar quién era Él. Y en la Biblia lo podemos ver quién era Él. Pero como seres humanos desafortunadamente necesitamos que nuestra imaginación se llene de cantidad de basura y no nos vamos a los originales a ver quién era Él. Eso es lo que estamos haciendo. Jesús, el único y suficiente. Jesús era carpintero de oficio. Esta palabra puede referirse no solo a un hombre que trabajaba la madera, sino también a un artesano que trabajaba con piedra o metal. Justino, mártir en el siglo II, habló de que Jesús había hecho arados y yugos. Si tenía información adicional para decir esto o sencillamente lo infirió de la Biblia, es imposible de determinar. Como carpinteros, Jesús y su padre José eran parte de la clase pobre trabajadora, aunque sería incorrecto referirse a ellos como desposeídos. La ocupación de Jesús requería un duro trabajo manual, por lo que las representaciones de la iglesia que tienden a mostrar a un Jesús débil y delgado son obviamente equivocadas. Entonces, ni un lado ni el otro. Jesús era Jesús. Dios no quiso revelarnos su parte física. Nos dijo lo más importante, que Él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y delante de los hombres. Él sabía que no necesitábamos saber más porque nos hubiéramos ocupado de la parte externa, tal como cuando van a elegir a David y entonces miran al resto y dicen, no, no hay que mirarlo en su parecer, hay que mirar el corazón. Y un jovencito pastor era el que el Señor tenía elegido. Así es que nuestra mente humana siempre está enfocada en cosas que desvirtúan el propósito de Dios. Si supiéramos todo eso, nos hubiéramos enfocado en si usaba la barba así, la barba así, esto, todo lo hubiéramos convertido en moda. Muy triste. También decía que Jesús crecía en favor para con Dios. Y dice la autora, me encanta imaginar la relación que Cristo tenía con su Padre Celestial. Y dice, limitaré mis comentarios por ahora, porque no quiero robarle gozo a nuestros descubrimientos de las semanas por venir. Por ahora sencillamente observe lo que significa la palabra favor. La palabra griega es charis, que con frecuencia se traduce como gracia en el Nuevo Testamento. Si lee Lucas 2:40, verá esta palabra aplicada a Cristo ya desde su infancia. La gracia de Dios era sobre él. Charis significa gracia, especialmente aquella que causa gozo, placer, gratificación, favor, aceptación. El hecho de que Jesús creciera en favor para con Dios implica básicamente
que su relación se convirtió en un deleite creciente para ambos. Entre muchas cosas que estoy deseosa de ver en el cielo, una de ellas es ver al Padre y al Hijo juntos. Sin duda la relación entre el Dios Padre y el Dios Hijo es totalmente única. Nos dice la autora que leamos 3 versículos y los comparemos, ¿ok? ¿Cuál es el común denominador? Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:46. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. La palabra que es clave aquí es el unigénito Hijo de Dios. En el 1:14 decía, gloria como del unigénito del Padre. En Juan 3:16 ha dado a su Hijo unigénito. En Juan 3:16 dice en el nombre del unigénito del Padre. Y en primera de Juan 4:9, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Creo que era Juan 3:18, si están mirando todas las citas bíblicas. En realidad, Jesús es el único y suficiente, el unigénito del Padre. Y la relación que ambos tenían mientras Jesús estaba en la tierra no tiene ningún paralelo. Jesús crecía en favor para con los hombres. Para nosotros que tratamos de pintar un retrato de la estatura y la personalidad de Jesús, esta descripción es extremadamente importante. Antes usted leyó Isaías 53:3, que él fue despreciado y rechazado por los hombres. Es importante que comprendamos que él no fue despreciado y rechazado hasta que se convirtió en una real amenaza para el statu quo. En realidad, su popularidad fue la fuerza que motivó a los oponentes de Jesús a buscar con ansias su sangre. En Lucas 2:52, Dios declara que Cristo tenía el favor de los hombres y lo demuestra en todos los evangelios. Un pescador no deja sus redes para seguir a alguien que no tiene personalidad. La gente no solo lo respetaba, lo admiraba. La palabra favor está innegablemente relacionada con favorito. Sin lugar a dudas que Cristo era el favorito de muchos que lo conocían. Y hoy en día, gracias a Dios, Él es el favorito de muchas de nosotras y de toda su iglesia, que lo conocemos. Gracias a Él, no a nosotras.
Sin lugar a dudas que la palabra cuando nos muestra toda esta profundidad sobre la sabiduría, sobre la estatura, sobre la gracia, en verdad que podemos tener una imagen en nuestra mente de Jesús, el unigénito del Padre, el único, el único. Por eso a Él es a quien debemos seguir sus huellas, sus pisadas, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar. La palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo cuando nos convertimos. Dios nos permita que la mente de Cristo nos ayude en aquellas áreas en que somos débiles y que meditemos más en la sabiduría, la cual nos va a ayudar para que tropecemos menos. Dediquémonos a seguir a este Hijo unigénito de Dios, Jesús el único y suficiente. Nos vemos el miércoles.